¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos en Primera Persona. Hoy nuestra charla va a ser con un hombre de la ciencia que desde hace muchos años viene trabajando fundamentalmente desde la medicina y desde los conocimientos científicos para el esclarecimiento de distintos tipos de delitos. Él lleva adelante el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitales desde el 2016, también el Laboratorio de Genética Forense creado en el 2012. Todo esto en el marco del Ministerio Público Fiscal. Estoy hablando del doctor Miguel Marino, que es de profesión bioquímico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, después hizo el doctorado en genética también en la UBA y la especialización en genética forense. También es docente y le vamos a preguntar cómo fue su paso de Buenos Aires, su provincia natal, a Mendoza. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Es tan importante la tarea que lleva adelante, sobre todo porque Mendoza tiene el registro de huellas genéticas más grande de Latinoamérica, ¿no? Exactamente, es un trabajo de hace muchos años, un trabajo que se fue, las bases de datos en general de investigación criminal tienen muchos años en el mundo, más de 30, la primera fue en Inglaterra en el 94. Argentina ha perdido varias oportunidades, sigue perdiendo varias oportunidades como país de tener bases de datos de este tipo. ¿Por qué? Porque si bien tuvimos uno de los primeros laboratorios de genética forense del mundo en la Universidad de Buenos Aires, con el atentado por necesidad, con los atentados de la AMIA, embajada, no logramos como país tener base de datos, cosa que sí lo logró Mendoza en el 2016 con la creación del registro. Que en definitiva es lo que hizo Vucetich en el siglo XIX, creando una base de datos de un marcador biométrico como era la huella, en este caso por eso se llama huella genética, y poder contrastar huellas genéticas de una escena del crimen con una base de datos de criminales, en este caso, que es la base del registro, más allá de otras áreas y otro tipo de trabajo que hacemos que también está bueno y está bueno difundirlo. Y comenzaron con policías, el personal de seguridad, más condenados, imputados, ¿no? A ver, la ley es del 2013, pero nunca había sido reglamentada y nunca había sido puesta en marcha. Por lo tanto, necesitaba una modificación. Era muy burocrática, había que pedir autorización prácticamente a medio mundo para obtener la muestra y poder hacer la comparación. En la modificación del 2016 se mejoró mucho técnicamente la ley y además se hizo más operativa. Eso fue finales de octubre del 2016. Nosotros en noviembre de ese año empezamos a toma de muestra de todo policía científica. La idea de la base de datos es tener a todos los criminales para poder identificar quién deja un rastro biológico en una escena del crimen, pero también a todos los posibles contaminantes. Por lo tanto, hicimos a todo científica, a todo el cuerpo médico forense, obviamente a todo el registro. Empezamos con toda la policía, todas las empresas de seguridad privada, que son los primeros que son en arribar a un lugar en caso de que exista seguridad privada en el lugar. Y bueno, obviamente en enero del 2017 nos instalamos en todas las cárceles e hicimos toda la población carcelaria. Ese año fue impactante porque tomamos más de 18.000 muestras y eran todas las cárceles y más los nuevos imputados y los nuevos condenados. Cosa de que nadie, ya a partir del 2018, nadie que entraba a una unidad que pertenece al servicio penitenciario esté sin muestra. ¿Por qué? Porque se la tuvo que tomar o en la imputación o en la condena. Entonces, ya ahí a partir del 2018 desarmamos esos puestos temporales de las unidades penitenciarias porque ya habíamos tomado a toda la población. Y a partir de todo esto, pueden, de una mancha hemática, de la de una saliva. gota de saliva, de donde nosotros apoyamos la mano
y demás. Rescatamos todos los días, policía científica va de los lugares que ya han levantado muestras y nos depositan las muestras en el laboratorio, y ahí ya hay un análisis más administrativo de la pertinencia de esa evidencia, si la causa tiene o no imputado. Si tiene imputado, vamos a esperar la orden del fiscal para poder analizarla. Si no tiene imputado, es una causa NN, y algo que quedó muy claro en la ley. Mendoza tiene una muy buena ley, una gran ley, y por eso ha sido copiada por muchas provincias. La ley 8611. La 8611, exactamente. Esa ley nos permite a nosotros analizar evidencia NN, pero sin pedir autorización, sino que es por imperio de la ley. La ley nos obliga a decir, una evidencia es NN, o sea, de autor desconocido, se levanta y se analiza. Y eso se mete en la base de datos, ese perfil genético se mete en la base de datos y se compara con todas las personas que tenemos. A partir de todos estos logros, de todos estos avances científicos, se han logrado esclarecer muchísimos delitos, sobre todo de homicidio, de abuso sexual, fundamentalmente, ¿no? Exactamente. A ver, la Argentina tiene una desventaja de haber perdido 30 años, pero tenemos una ventaja. Técnicamente lo que usamos hoy va a permanecer por los próximos 30, 40, 50 años, y no vamos a tener problemas de sensibilidad, por ejemplo, por decir algo. A ver, las primeras bases de datos empezaron con 6 marcadores. Hoy nosotros estamos usando 24. ¿Qué da 6 y 24? El poder de discriminación. El poder de discriminación que tiene 24 permite que nosotros, cuando identificamos a una persona, la identificamos sin ningún tipo de dudas. Hay bases de datos europeas que tienen algunas muestras analizadas de los 90 que tienen 6 o 9 marcadores. Entonces tienen falsos positivos, cosa que no nos va a pasar nunca. Entonces la tasa de éxito que tiene la base de datos de Mendoza es la mejor del mundo. Tremendo. Es tremendo, sí. Qué bueno. O sea, perdimos tiempo, perdimos oportunidades, pero tenemos una gran ventaja de acá al futuro. La ex ministra Patricia Bullrich, quería replicar un poco esta gran base de datos que tenemos, este registro de huellas digitales. No se ha podido lograr todavía a nivel nacional. A ver, ahora se modificó la ley en el 24, o sea, septiembre del 2024 se modificó la ley nacional. La ley nacional era muy mala, pero tan mala como fueron todas las primeras leyes provinciales. Eran, la única población que analizaba e incorporaba a la base de datos eran abusadores sexuales con condena firme. O sea, el universo era muy corto, muy pequeño. Nosotros el año pasado hicimos un análisis para ver cuántos hubiésemos capturado nosotros, y hubiésemos capturado, en vez de 1.600 match, hubiésemos tenido 4. Claro. Se quedaba muy corto. Ese era el universo de la ley nacional. Se modificó, se amplió a partir de la imputación o del auto de procesamiento, como se le dice a nivel nacional. Esa ley todavía no ha sido puesta en marcha. Nación tiene un trabajo que es bastante más fácil que el nuestro. O sea, la ley nacional lo único que tiene que hacer es administrar los datos que generamos las provincias. Lo que hay que lograr es que más provincias tengan base de datos. Sí, porque hoy es Mendoza, después le sigue que Salta, La Pampa, Córdoba, La Pampa y nada La más. Pampa, que tiene una muy buena base de datos para lo que es La Pampa, pero la población es muy pequeña, son 300.000 habitantes, 350.000 habitantes. Por lo tanto, La Pampa también ya llegó a un plató de que no va a aumentar exponencialmente la base de datos. Creo que es la segunda base de datos más importante de la Argentina en cuanto a... El número importante es qué porcentaje de la población yo tengo incorporada a la base de datos. Todas las bases de datos del mundo que están funcionales y que dan resultados tienen entre el 3 y el 5% de la población. Nosotros ya superamos el 5%. Claro, estaría bueno que todas las provincias tengan algo parecido a lo de Mendoza. Exactamente. Para que los delincuentes, si pasan de provincia en provincia, puedan... Es algo que pasa habitualmente. Claro. Nosotros tenemos delincuentes de San Juan, de Córdoba, de Tucumán, o sea, bandas organizadas que se van mudando por las provincias
y lo que Mendoza necesita es tener un paraguas nacional para poder compararse con todas las provincias. ¿También están los delincuentes condenados o procesados por delitos federales, por ejemplo, el narcotráfico? No, eso es parte de la base de datos nacional. Bien. Eso es un trabajo que tienen que hacer los federales, pero tienen laboratorio, Gendarmería tiene laboratorio, PFA tiene laboratorio, y además tienen CODIS instalado desde el 2018. Lo que no se logra es dar ese paso de poner en marcha. Bien. Eso es una decisión operativa, pero una decisión política también. ¿Ese sistema del FBI Codex se llama? CODIS. ¿Qué significa? ¿En qué les ayudó a esclarecer mejor los delitos? A ver, el CODIS fue desarrollado en los 90, 98, o sea, la instalación general en Estados Unidos. Es un software que hace comparaciones masivas, tiene la lógica que tiene que tener una comparación genética. Es un software que el FBI da gratuitamente. El FBI no pide nada a cambio porque hay un montón de fantasmas de que no, el FBI No, nosotros lo tenemos instalado en un servidor que es ciego, o sea que no se puede ver de afuera. Y lo que hace es básicamente comparaciones genéticas, según lo que uno le indique, cómo lo configura al FBI, le manda un montón de CDs. Ahora ya no es más CD. En ese momento eran 11, 12 CDs que uno tiene que poner y ir a siguiente, hasta terminar la instalación, y es absolutamente tuyo. No, es un software, como es Windows, como es... Pero ayuda muchísimo. Sí, porque tiene una capacidad enorme para comparar perfiles genéticos en cuestión de minutos. Nosotros en una base de datos relativamente grande para lo que es Mendoza, son 100 y tantos mil perfiles genéticos, y las comparaciones las hacen 2-3 minutos. ¿Y cuántos aproximadamente perfiles genéticos ya tienen en el registro? 103, 104 mil perfiles genéticos. Muchísimo. Sí, es mucho. Pensar, a ver, todo Brasil, nosotros tenemos 2 millones de habitantes. Todo Brasil, con 225 millones de habitantes, tiene 200.000 perfiles genéticos. Claro, o sea, estamos muy bien. Muy bien. Y bueno, me imagino que desde que se implementó esto a partir de la ley, son muchos los match positivos. Los match positivos cuando determinan o pueden esclarecer un delito a partir de estos perfiles genéticos. ¿Tienen un dato aproximado? ¿Cuántos han podido esclarecer? Son más de 1.600 match que repercuten en más de 5.000 y tantas causas. ¿Con qué grado o con qué certeza, no con qué certeza, sino cada vez que yo meto un perfil, qué posibilidad tengo de identificarlo, de dejar de ser un perfil NN a tener un nombre y apellido? Nosotros estamos en el 72%. O sea, el 72% de las veces que nosotros ponemos un perfil NN sale de la base de datos con nombre y apellido. Y ese es el grado de efectividad. Claro. Bueno, yo recuerdo algunos casos que se me quedaron en la memoria. Uno, el de una joven que había sido abusada sexualmente y luego asesinada en San Martín. Sí. Y que no se sabía, pero no había rastro de quién podía ser esa persona. Y en el transcurso de pocos días se pudo identificar al autor del hecho. Sí, pocos días y en el último tiempo con incorporación de tecnología en horas. Nosotros tenemos equipamiento, por suerte, tenemos equipamiento de última generación. Yo creo que es uno de los mejores laboratorios del país y de gran parte de Latinoamérica por cantidad de tecnología, y tecnología que se aplica. Tenemos un equipo que hace un perfil genético, o sea, todo lo que hace operativamente un laboratorio en tan solo 90 minutos. Ahora, ¿cuántas personas trabajan en el laboratorio? Ahora somos 18. Bien. Somos 18. Me imagino entre la parte administrativa y quienes están en el laboratorio. La parte administrativa, que es esencial para nosotros saber, tener un resumen de la causa, y en lo que decía al principio, saber la pertinencia, si realmente vale la pena. Son análisis caros. Tenemos que hacer un análisis de si esa evidencia sirve, si es
fue encontrada por casualidad, cómo fue la mecánica del hecho para ver qué muestra elegir de las que se han levantado. Esa parte administrativa es esencial. Después una parte técnica que hace ya la identificación del rastro, ver a dónde está la mancha de una remera, dónde está la mancha. Hay veces que se trabaja a ciegas. La parte de preliminares, saber si un fluido es semen, si es sangre, si es saliva, para ver lo que te determina esas pruebas preliminares que le llamamos nosotros es qué estrategia voy a utilizar en el laboratorio para extraerle ADN a esa muestra. Toda una parte técnica muy fuerte de extracción robotizada de ADN, ya no se usa en extracción manual en el laboratorio, con robots especializados para cada tipo de muestra, con protocolos especializados. Y después todo un equipamiento que permite el análisis y que nosotros podamos revelar el perfil genético de esa muestra, también sumamente importante. Y una parte informática también esencial, no solo porque los softwares tienen que estar en lugares, en sistemas operativos modernos, sino que necesitamos seguridad informática, que eso está muy, muy, muy cuidado. Estos años, ya casi más de 10 o casi 10 años, ¿qué caso recuerda así que lo conmovió y que dijo qué bueno que a partir de esto... Bueno, yo recuerdo particularmente también el caso Gil Perec, que ayudó muchísimo, pero... Gil Perec justo fue un caso un poco raro, fue un caso que tuvo mucho impacto mediático. Técnicamente para nosotros no fue de gran relevancia, sí por el dato que se pudo dar y en el momento que se dio el dato para evitar profugación, ¿no? O sea, que se vaya. A mí hay 2 o 3 casos que marcan la importancia. Hay casos que me conmueven, hay casos que marcan la importancia que tiene tener un buen laboratorio o una base de datos. Yo creo que el que marca de que tener un buen laboratorio y una buena ley es el caso de Diego Mosca, el exfutbolista. Exactamente, que recibe 2 disparos en el pecho. Y como estábamos en plena pandemia, en el forcejeo le saca el barbijo y la gorra al delincuente y nosotros en menos de 6 horas le pudimos decir a la fiscalía de quién era ese barbijo y esa gorra. Claro, lo esclarecieron rapidísimo. Y entonces la fiscalía pudo ir a buscar a la persona, evitó la profugación y se condenó rápidamente con condenas ejemplares. El caso de una que es bastante reciente, de una señora grande, una abuela acá en la 6ª sección, que la abordan, ella barriendo en la mañana, un día la abordan y la abusan sexualmente. Y nosotros en cuestión de horas sabíamos quién era. Ahí marca un poco lo importante de tener una base de datos, que en la base de datos estén quien tenga que estar. Y a veces me parece que capaz que en este caso el abusador sexual estaba en la base de datos por otros delitos, ¿no? Exactamente. Eso creo que lo bueno de la ley de Mendoza es que abarca todos los delitos. Entonces, nosotros tenemos estadísticas que están muy buenas, que el 75% de los casos que nosotros identificamos a un abusador sexual ingresó por delitos menores. Hurto, lesiones, violencia de género y demás. Entonces, si no abarcamos esa población que parecen delitos menores, podríamos habernos perdido de identificar al abusador sexual. Y lo mismo nos pasa en homicidios y lo mismo nos pasa en robos agravados. Capaz que es diferente porque por lo general tienen antecedentes de hechos similares, menos graves, pero de hechos similares. Ahora hablemos de Miguel Marino, estudiante, el que tomó la decisión en su Mercedes natal, en Buenos Aires, estudiar bioquímica. ¿Siempre le movió esto de la genética, la cuestión forense? Yo soy un privilegiado.
Yo vengo de una familia humilde, trabajadora. Tuve la posibilidad, la suerte de poder ir a estudiar. Estudié bioquímica medio de casualidad. No era un convencimiento, sino que me gustaba la química, me gustaba la matemática, me gustaba la biología. Entonces como que fue lo que encontré que más juntaba todo. Fue una carrera que disfruté mucho, pero a mí me marcó en cuarto año de la carrera. Tuvimos una clase que era dentro de una materia que era elementos de genética. Esto va a marcar mi edad, pero fue en el 98. Y en el 98 se había matado Chabrán. Y tuve un gran profesor que después obviamente fue mi jefe y después mi director de tesis doctoral y demás, que dio toda una clase explicando qué era la identificación humana a través de la genética y explicó qué eran los marcadores genéticos, toda una clase teórica fantástica, que al final mostraba: ustedes creen que lo que hicimos es identificar a esta persona, y aparece una foto de la cara de Chabrán. Y yo dije, quiero hacer eso. Claro. Y salimos de la clase y con 2 amigos más y fuimos, queremos hacer esto. Y el tipo nos mira, qué sé yo. ¿Y el doctorado lo empezaste inmediatamente, apenas? Yo era estudiante, me faltaban todavía 2 años para recibirme. Entonces, justo en el 99 se hace un reanálisis de todas las muestras de embajada de Israel. Así que en febrero del 99 me llama el doctor Korach, que fue mi mentor, para decirnos que quería que entramos los 3 durante ese primer año. Después quedé yo, por cosas de la vida, quedé solo. Después los chicos se fueron a hacer otras carreras, les fue muy bien también. Así que estuvimos todo un año haciendo todo el reanálisis de embajada de Israel. En el medio del 99 se cae el avión del APA. Hicimos la identificación. Entonces era aprender. Y esos últimos años de la carrera yo lo hice haciendo la carrera y trabajando. Y después, cuando me recibí, me quedé trabajando y empecé ahí mi doctorado con Daniel. Todo rapidísimo. Y la venida a Mendoza, la vinculación con la Universidad Nacional de Cuyo, donde sos docente actualmente, ¿no? No, ahora no. ¿Ya no? No, pues ya el registro me absorbió completamente. Porque estuviste muchos años en la Facultad de Medicina. Sí, yo ahí arranqué. Cuando vine en el 2006 se pone en contacto conmigo la doctora Manieli, que era decana en ese momento de Facultad de Ciencias Médicas, para que quería replicar el modelo de la UBA, de un laboratorio de genética que venda el servicio al Poder Judicial y demás. A mí me encantó el desafío. Ya Buenos Aires me había cansado. Yo soy del interior, Mercedes es una ciudad pequeña y con una vida más tranquila, y ya Buenos Aires es muy lindo teniendo tiempo y plata, y por lo general uno cuando está ahí no tenía ni tiempo ni plata. Así que quería irme a un lugar donde pudiese hacer lo que me gustaba y lo que estaba haciendo, investigar, claro, hacer identificación humana y demás. Y justo Norma estaba buscando a alguien para dirigir el laboratorio, así que en marzo del 2007 me vengo a vivir a Mendoza, y ahí empecé una carrera maravillosa. Sí, así yo estoy muy contento. Hay 2 trabajos que yo siempre busco mucha información de los entrevistados. Hay 2 trabajos que me parecieron increíbles de investigación. Uno que fue la caracterización de la población huarpe de Mendoza a través del cromosoma y también la determinación de la composición genética de la población de Mendoza a través de marcadores genéticos. Estos trabajos de investigación son tremendos. Esa era mi vida académica, que ya uno tiene que tomar decisiones. Toda mi tesis doctoral es a través de conocer cómo estaba compuesta la población argentina, que esa es mi tesis doctoral. Que lo que te permite es ver cómo
cómo nos fuimos mezclando. Esto es una gran mentira de que todos bajamos del barco, es una gran mentira de que somos todos blancos, lindos, somos todos rubios y demás. mestizos. Somos todos mestizos. Absolutamente. Y es absolutamente divertido, es muy lindo, es realmente. Y conocer tus orígenes también te permite aceptar un montón de otras cosas. Naturalizar. O sea, el 50% de la población de Argentina, y Mendoza no cambia, sí tiene un componente también muy divertido la población de Mendoza, que ahora si querés te lo cuento, pero el 50% tenemos un ascendente amerindio. Exacto. 53-54% por línea materna. Y un 10 a un 15, depende de la región, es el de las patrilíneas, o sea, de la línea paterna son amerindias. Y después sí tenemos un gran componente por la patrilínea europeo, eso sí. Entonces eso marca también cómo fueron los procesos de colonización y de migración. O sea, venían los barcos, sí, llenos de hombres, no venían mujeres. Claro. Y esos hombres se mezclaban con las mujeres nativas. Y ahí nace un poco el acervo genético de nuestro país. Mendoza tiene un componente que es mayor al resto de la Argentina. El 2% de la población argentina tiene algún ascendente africano. Mendoza, ese porcentaje ahora no lo tengo muy claro, pero es superior, creo que está entre el 4 y el 5%. Y eso tiene una explicación, porque cuando está la liberación de vientres en la Argentina, claro, está justo la fiebre del oro en Norteamérica, y los barcos para ir al norte salían de Chile, por lo tanto pasaban por Mendoza, cruzaban a Chile, los subían a los barcos. Y muchas de esas personas dejan su descendencia, porque ya eran libres, los vientres eran libres, dejan su descendencia en Mendoza. Entonces es lógico que tengan un porcentaje mayor de ni hablar si nos vamos un poco más hacia el norte. No. Y o sea, el punto álgido. Pero muy interesante esto, porque por ahí la gente cree que por acá no pasaron africanos, esclavos africanos. Sí. Y absolutamente, con esto nos estás dando la pauta de cómo está compuesta nuestra genética. Sí, teníamos una población nativa americana sumamente importante. Los huarpes fueron una población, y los huarpes fueron los que de cierta manera hicieron Mendoza lo que es Mendoza, ¿no? Tal cual. Tenían un manejo del agua, del ganado, o sea, eran una población... Nos dieron la identidad, básicamente. Exactamente. Bueno, Miguel, un placer. Ya estamos absolutamente sin tiempo, pero un placer haber charlado contigo. Un placer. Y ya nos faltarán oportunidades para charlar de casos bien puntuales, pero realmente nos ha encantado mucho conocer qué es este tremendo trabajo que hacen el registro de huellas genéticas aquí en Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Amigos, bueno, llegamos al final de esta entrevista con el doctor Miguel Marino, que es el titular del Registro Provincial de Huellas Genéticas del Laboratorio de ADN de la provincia, el más grande de Latinoamérica. Esta entrevista la pueden disfrutar nuevamente en nuestro canal de YouTube, El 7 TV. Les deseo que tengan un buen fin de semana y será hasta el próximo sábado, como siempre, a partir de las 15.